Hoy vamos a colocarnos frente a la cruz y vamos a contemplar a Jesús con una nueva mirada. Yo quiero invitarles en este momento a orar un momento y colocarnos en la presencia de Jesús, ahí donde te encuentras. Yo te invito a abrir tu corazón. Señor Jesús, te adoramos, nos reunimos en tu nombre. Y en este momento queremos dejarlo todo abierto a ti, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra casa, todo nuestro ser en una palabra, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Bendito seas, Jesús. Hoy queremos colocarnos frente a tu cruz, donde has vencido a la muerte, desde donde nos has abierto las puertas del cielo de par en par. Oh Jesús, desde tu corazón traspasado, derrama tu gracia, tu amor, derrama la presencia de tu Espíritu Santo. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte. Mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte. Mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte. Mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte. Mi vida entregarte, Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, continuamos acá en tiempo
de gracia. Vamos a hablar sobre los efectos de la cruz. En una palabra, acerca de el poder de la cruz. Y quisiera referirme al padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador oficial de la Casa Pontificia. El padre Raniero Cantalamessa, en la celebración de la Pasión del Señor el pasado viernes 10 de abril, predicó ese momento en presencia del Papa Francisco. Y precisamente el padre Raniero nos hablaba sobre la centralidad de la cruz en la historia de la salvación. Pues es en la cruz donde hemos sido salvados, en la entrega de Jesús. Y el padre Raniero Cantalamessa nos decía que la cruz podemos mirarla desde dos perspectivas diferentes. Uno, detrás, o dos, de frente. Nos decía de una manera muy gráfica el padre Raniero Cantalamessa, podemos mirar la cruz detrás, y esto significa detenernos en las causas que llevaron a Jesús a la muerte en la cruz. O mirar la cruz de frente y mirarla por sus efectos. Y el padre Raniero Cantalamessa nos decía que la cruz se comprende mejor por sus efectos. La cruz, en esencia, es ese signo por excelencia del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia ti, hermano y hermana. Bien lo dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó. De manera que hoy quisiera que nos colocáramos de frente a la cruz y mirar precisamente los efectos de la cruz, el poder de la cruz, porque en ella hay un poder siempre actual. Los efectos de la cruz en nuestra vida, de la cruz de Jesús, cuando la abrazamos o cuando nos dejamos abrazar por Él desde su cruz. Y vincular esto un momento a las palabras del Papa Francisco el 27 de marzo en la bendición Urbe et Orbi. Porque ese día también el Papa Francisco nos habló de la centralidad de la cruz y nos dijo que en esta tempestad en la cual nos encontramos con toda esta situación mundial, nos decía el Papa Francisco que en medio de esta tempestad, escucha muy bien, hermano y hermana, tenemos un ancla, la cruz de Jesús en la cual hemos sido salvados. Tenemos un timón, la cruz de Jesús en la cual hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, la cruz de Jesús en la cual hemos sido sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. Y el Papa Francisco nos invitaba a abrazar su cruz y aún más a ser abrazados por Jesús desde su cruz y experimentar en nuestra vida los efectos de la misma. Y yo quisiera hablarles específicamente de 3 efectos de la cruz. 3 efectos muy concretos. Y esto lo desprendo desde mi reflexión de la predicación del padre Raniero Cantalamessa el pasado viernes 10 de abril. 3 efectos de la cruz.
desde la cruz de Jesús, siempre actuales. Número 1, el padre Raniero Cantalamessa nos decía lo siguiente. Primer efecto de la cruz. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y el sufrimiento humano. Todo sufrimiento humano, físico y moral, no es un castigo ya, no es una maldición, nos decía el padre Raniero Cantalamessa. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Pues si él bebe delante de ti de la misma copa. En la cruz, Dios ha bebido delante de todo el mundo el cáliz del dolor. Ha mostrado que éste no está envenenado, sino que hay una perla de fondo. Y desde aquí desprendemos un primer efecto de la cruz de Jesús. Y vuelvo a repetir las palabras del padre Raniero Cantalamessa, específicamente estas. La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y el sufrimiento humano. Todo sufrimiento humano, físico, moral, no es un castigo ya, no es una maldición. Es decir, primer efecto de la cruz, escucha muy bien, Jesús desde la cruz, desde su entrega en la cruz, le da sentido a nuestro dolor y sufrimiento. Le da sentido al dolor, al sufrimiento que hemos vivido, que quizás tú has vivido en tu historia, a todo lo difícil, a todo lo doloroso, a todo ese sufrimiento moral, afectivo, físico, espiritual. Jesús desde la cruz, repito, le da sentido a nuestro dolor, sufrimiento, a todo lo que hemos vivido en nuestra historia que quizás ha sido difícil, a todo lo que has vivido en tu historia que quizás ha sido doloroso. Jesús desde su cruz le da sentido, propósito de salvación, porque en el fondo de tu dolor y de tu sufrimiento hay una perla. Es decir, Dios extrae lo mejor. Esto es maravilloso. No es el sufrimiento por el sufrimiento. No es el dolor por el dolor. Ciertamente cuando nosotros hablamos de abrazar la cruz y de la cruz, relacionamos la palabra inmediatamente a palabras como dificultad, contrariedad, sufrimiento, y también a renunciar a sí mismo, a morir, a mi querer, a mi propia voluntad. Por eso Jesús dice, si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús liga la cruz a ese negarse a uno mismo. De hecho, el Papa Francisco también nos dijo el 27 de marzo que abrazar su cruz es animarse a abrazar las contrariedades del tiempo presente, abandonando nuestro afán de omnipotencia y posesión. Es decir, siempre creyendo que el Señor de todo saca un bien. Porque no es el sufrimiento por el sufrimiento, el dolor por el dolor en sí mismo, no es masoquismo espiritual. El Señor siempre quiere obrar el bien en nuestra vida. Hay dificultades, hay muchas veces contrariedades que brotan propiamente del seguimiento de Jesús, como resultado incluso de obrar el bien. Pedro en su primera carta nos habla respecto a esto, el versículo capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 21, y nos dice el apóstol Pedro, pero si obrando el bien soportan el sufrimiento, las dificultades, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Por supuesto que siguiendo las huellas de Jesús, que sirviéndolo a Él, siguiéndolo a Él,
pues enfrentaremos la contrariedad, enfrentaremos la dificultad. Pero es importante detenerse en este punto, sobre todo en este primer claridad, primer efecto de la cruz. Jesús desde su cruz le da sentido a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Seguía diciendo el padre Raniero Cantalamessa, gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido en una especie de sacramento de salvación para el género humano. Y repito e insisto en esto, Él desde su cruz le da sentido, propósito, al sufrimiento, al dolor, a la contrariedad, a lo difícil que estemos viviendo, le da un propósito de redención, de bendición, de salvación, porque Él quiere nuestro bien. Y esto es muy importante tenerlo claro, hermano y hermana que me estás escuchando. Él quiere nuestro bien. El Señor no quiere nuestro mal. El Señor no quiere el sufrimiento humano, no quiere el dolor. Muchas cosas que suceden en el mundo no son porque Dios las quiera, sino que son resultado de la libertad del hombre, de sus decisiones, del pecado, del alejamiento de Él. Sí, ciertamente. Dios nos ha creado con una libertad. De hecho, el padre Raniero Cantalamessa decía también dentro de su predicación el Viernes Santo, Dios no nos ha creado como un reloj programado. Nos ha dado una libertad. Y muchas cosas que pasan en el mundo no es porque Dios las quiera, sino por las acciones y decisiones del hombre, de los hombres. Pero Él siempre quiere nuestro bien. Y Dios es tan bueno, Él es tan grande, que dice San Pablo en Romanos 8:28, y esa tiene que ser nuestra certeza, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Él es tan bueno, pues que del mal siempre busca sacar un bien. Busca intervenir para nuestro bien. Seguía diciendo el padre Raniero Cantalamessa respecto a esta realidad que estamos viviendo. Incluso nos decía, Dios es aliado nuestro, no del virus. Y me encantan estas palabras del padre Raniero. Si estos fueran castigos de Dios, no tendría explicación por qué se abaten sobre buenos y malos. Y por qué muchas veces los pobres sufren más. ¿Será que ellos son más pecadores? Decía el padre Raniero Cantalamessa. Y esto me encantó porque el padre aclaraba algo muy importante. Esto no es un castigo. Dios no ha enviado ningún virus. Él quiere nuestro bien. Y recuerdo las palabras del Papa Francisco también el 27 de marzo. No es el momento del juicio de Dios, sino de nuestro juicio, decía el Papa Francisco. Es decir, en este tiempo, en esta circunstancia, como que pues Dios, que siempre quiere nuestro bien, la quiere utilizar, interviene y nos está llamando a entrar en nosotros mismos, a ir hacia nuestro interior, en aquel movimiento que hizo el hijo pródigo en Lucas 15. ¿Recuerdan cuando hubo malgastado toda su herencia y quedó en la ruina? Dice el capítulo 15 de San Lucas que el hijo pródigo, cuando quedó sin nada y estaba a punto de llenar su vientre con la comida de los puercos, dice el Evangelio que entró en sí mismo, en su interior, y se dio cuenta de lo más valioso, de lo más importante, de lo que aparentemente había perdido, pero entrando en sí mismo se dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y sabemos cómo termina esta historia. El padre lo acoge, lo besa, lo abraza, lo recibe.
Pone un anillo en su dedo, un vestido nuevo, unas sandalias nuevas, recupera la libertad, su dignidad, vuelve a ser parte de la familia y organiza una fiesta. Un tiempo para entrar en nosotros mismos. La gracia de Dios siempre va a ser mayor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. El padre Cantalamessa seguía diciendo, el que lloró sobre la tumba de Lázaro, llora sobre el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Dios participa en nuestro dolor para vencerlo. De manera que tenemos que tener claro eso. Desde la cruz brota vida. Aquel signo de maldición se convirtió en un signo de bendición. Aquel signo de castigo se convirtió en un signo, en expresión suprema del amor incondicional, gratuito, eterno de Dios hacia nosotros, hacia ti. Por eso, primer efecto de la cruz, Jesús desde la cruz le da sentido a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a la contrariedad, a la dificultad. Le da un sentido de salvación, de redención, porque Él siempre quiere nuestro bien. Y con Dios la vida nunca muere. Y al mirar la cruz, nos damos cuenta que el mal, el pecado, nunca tendrá la última palabra. Efecto número 2 de la cruz de Jesús. El padre Raniero Cantalamessa, en su predicación, en viernes 10 de abril, Viernes Santo, mencionaba esta palabra, solidaridad, como fruto de la presente crisis que estamos viviendo en el mundo. Este virus ha derribado barreras, ha acortado las distancias de raza, credo, condición, y ha despertado un sentimiento de solidaridad en el mundo entero. Y desde aquí, pues hablaba el padre Raniero Cantalamessa sobre cómo en este momento y desde la cruz de Jesús somos llamados a la fraternidad, a ser hermanos. Por eso yo aquí veo un segundo efecto de la cruz, que es el siguiente. Jesús desde la cruz, desde esta entrega de amor, Jesús desde la cruz da muerte al odio, a la enemistad. Al mirar la cruz, vemos la cruz como la expresión suprema del amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, dice San Juan 3:16. La cruz es la expresión suprema del amor y del perdón de Dios. Por eso, dejarme abrazar por Jesús desde su cruz es dejarme abrazar y consumir por su amor, por el fuego de su amor, que consume el odio, que consume el resentimiento, todo sentimiento de venganza, egoísmo. Ponerse frente a la cruz. Mire, hermano, un día haga el ejercicio. Cuando usted sienta que en su corazón quiere surgir el odio, el resentimiento, el rencor, si está enojado con alguien, si quieren surgir sentimientos de venganza, si usted tiene rencor, resentimiento hacia un familiar, hacia un amigo, hacia alguien,
Colóquese frente a la cruz. Mire la cruz. Frente a Él. Expresión suprema del amor y del perdón. Ahí donde Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y miren, ahí uno se da cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué enojo? ¿Para qué ira? ¿Para qué resentimiento? ¿Para qué odio? ¿Para qué la envidia? ¿Para qué? Es perder el tiempo. Al final el resentimiento solo destruye al resentido. Y almacenar o guardar rencor en el corazón es como almacenar veneno en las entrañas. El Papa Francisco decía el 27 de marzo también, el Señor nos interpela desde la cruz. Ponerse frente a la cruz es reencontrar la vida que nos espera y que nos impulsa a mirar a aquellos que nos reclaman, que nos esperan. Y seguía diciendo el Papa Francisco, abrazar su cruz es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y solidaridad. Es decir, cuando nos colocamos frente a la cruz de Cristo, decía el Papa Francisco, nos interpela a mirar a los demás. Desde la cruz, expresión suprema del amor, Jesús nos impulsa, nos motiva, nos empuja hacia los demás para amar, para perdonar, para ser hermanos. San Pablo tiene un texto precioso en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14 en adelante, donde nos habla precisamente sobre esto. Cómo Jesús desde la cruz ha derribado todo muro de enemistad. Cómo Jesús desde la cruz ha reconciliado, dice también Colosenses 1:20, mediante su sangre todas las cosas en la tierra y en el cielo, la creación. Cómo Jesús desde la cruz vence el odio. Y dice San Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz en su entrega, en su sacrificio en la cruz. Versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz a ustedes que estaban lejos y para los que estaban cerca, pues por Él, unos y otros, todos, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Y aquí San Pablo nos dice que Jesús, por medio de la cruz, de su entrega en la cruz, en su propia carne, en su propio cuerpo, Él derribó el muro de la enemistad. Él nos ha reconciliado con Dios y nos reconcilia mutuamente, dando muerte a la enemistad, al odio. Él desde la cruz anuncia la paz, porque desde la cruz todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, es decir, somos hermanos, hijos de Dios. Qué hermoso esto. Yo recuerdo un sacerdote ya hace algunos años con el que tuve la dicha de compartir momentos muy hermosos. El Padre Jesús Maestro, ahí en la rectoría de la Medalla Milagrosa en San José, estuvo muchos años, un sacerdote español. Y el Padre Jesús Maestro
Recuerdo una vez estas palabras que me quedaron tan grabadas en la mente y en el corazón, cuando él en una ocasión dijo, para el cristiano, desde la cruz no hay enemigos. Fíjense qué hermoso. Para el cristiano, desde la cruz no hay enemigos. Ojalá que toda esta situación, decía el padre Raniero Cantalamessa, no hagamos que tanto dolor, que tantas personas que han muerto, que tanto compromiso heroico por parte de agentes sanitarios, de los médicos, de los enfermeros, haya sido en vano. Esta es la recesión que más debemos temer, decía el padre Cantalamessa. No importa que venga un mundo más pobre de dinero y cosas, pero que venga un mundo más rico en humanidad. Jesús desde la cruz nos hace más humanos, nos hace más cercanos. Jesús desde la cruz da muerte al odio y a la enemistad. Segundo efecto de la cruz. Tercer efecto de la cruz. Tercer efecto es el siguiente. La cruz no es derrota, es victoria. Por eso decimos, el mismo crucificado es el mismo resucitado. Por eso hoy el apóstol San Pedro nos dice, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, en la primera lectura de la liturgia de hoy, sepa con toda certeza la casa de Israel, sepamos con toda certeza todos que este Jesús, a quien ustedes han crucificado, les decía a los israelitas, Dios Padre lo ha resucitado, lo ha glorificado y lo ha constituido Señor y Salvador. La cruz no es derrota, la cruz es victoria. Por eso el apóstol San Pablo también nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, que la cruz es fuerza de salvación para todos aquellos que creen. Fuerza de salvación. Es en la cruz donde hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, rescatados. Y es en la cruz donde Jesús, muriendo, ha vencido la muerte, el mal, al demonio, el pecado. Es lo que dice el apóstol San Pablo acá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, de manera muy clara. Dice el apóstol San Pablo, hablando de la cruz de Jesús. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables. Es decir, lo teníamos todo en contra. Pero dice San Pablo, Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. En una palabra, canceló nuestra deuda con Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido rescatados, hemos sido salvados. Y en el versículo 15 a la vez nos dice San Pablo que Jesús en la cruz ha vencido el mal, ha vencido al demonio, ha vencido. Y aún más lo ha exhibido, ha humillado el mal. Dice el versículo 15 de Colosenses 2, y una vez despojados los principados, las potestades del mal, los despojó del poder que tenían sobre los hombres, venció la muerte, el maligno, y una vez despojados, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Él es el Rey. Él es el Señor. Por eso, cuando nosotros hablamos de la cruz es ese trono de gracia, ese trono de misericordia
Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de misericordia. Ese trono es su cruz. Y hallaremos ayuda oportuna. Y hallaremos siempre gracia. Jesús desde la cruz siempre derrama gracia. En la cruz hay victoria, hay salvación, hay sanación, hay libertad. Me encanta el Papa Francisco, como en la exhortación Gaudete Exultate, alégrense y regocíjense en el numeral 15, nos dice que en el camino tenemos la tentación de enredarnos en nuestras debilidades, miserias y pecados. Y dice el Papa Francisco allí, cuando tengamos la tentación, cuando tengas la tentación de enredarte en tus pecados, miserias, debilidades y desanimarte, levanta la mirada, mira a la cruz, mira al crucificado y dile, Jesús, tú puedes hacer el milagro de hacerme un poco mejor. Jesús desde la cruz nos sana. La cruz es victoria, es salvación, fuerza de salvación. El Señor nos impulsa a pedirle. Fíjense lo que les he dicho, porque en los anteriores dos efectos les dije, número uno, Jesús desde su cruz le da sentido a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a la contrariedad. Él siempre quiere nuestro bien. Les he dicho, número dos, Jesús desde la cruz le da muerte al odio, al resentimiento, a la enemistad y nos impulsa a amar, la expresión suprema del amor. Y número tres, la cruz es salvación, no es derrota, es victoria. Y también en este tiempo, claro que podemos orar a Jesús y pedirle al Señor que nos sane, que nos libere, que nos transforme, que con su poder detenga esta pandemia. Claro. De hecho, el padre Raniero Cantalamessa nos decía, al mirar la cruz de Jesús, el Señor nos impulsa a pedirle. Pide y recibirás, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Mateo 7:7. Y nos recordaba aquel episodio en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel peregrinaba en el desierto y hubo un momento en que hubo como una plaga de serpientes venenosas en el desierto que mordía a los israelitas y muchos morían. Entonces Dios ordenó a Moisés que hiciera un estandarte, que hiciera una serpiente de bronce y que todo el que mirara esa serpiente de bronce que hubiera sido mordido por alguna serpiente venenosa, se curaría. Y así lo hizo Moisés. Y muchos, al mirar el estandarte de aquella serpiente de bronce, quedaban curados y fueron mordidos por una serpiente venenosa. Y nos decía el padre Raniero Cantalamessa, bueno, hoy está este virus como esa serpiente venenosa. Pero no solamente este virus, hay algo peor que el virus, el mismo pecado, el alejamiento de Dios, el odio, el egoísmo, la violencia. Y Jesús se apropió de esto. Y entonces dijo en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida y vida eterna. Y el padre Raniero Cantalamessa nos invitaba con estas palabras, miremoslo, miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz, adorémoslo, es decir, reconozcamos, Él es Dios, Él es Señor, el que está en la cruz, el que ha resucitado, al que miramos crucificado, adorémoslo por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere es para entrar a la vida eterna.
Palabras del Padre Raniero Cantalamessa. De manera que en la cruz hay sanación y libertad. Es un efecto siempre actual desde la cruz de Jesús. Es en la cruz donde se cumple aquella profecía, aquellas palabras del profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Recuerdan? Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él fue molido por nuestras culpas, por nuestros pecados, para recibir el perdón. Y decía el profeta Isaías, y por sus llagas hemos sido sanados. De manera que desde la cruz hay salvación, hay poder en la cruz. Abrazar la cruz de Jesús quiere decir vivir una fe en su poder, en la victoria que Él nos ha dado, en su salvación, en que su sangre, como dice también el apóstol San Juan en su primera carta, nos limpia de toda maldad. Por tu santa cruz y muerte, redimiste al mundo. Jesús nos ha redimido. De manera que, hermanos y hermanas, les he hablado de estos tres efectos de la cruz. Uno, Jesús desde la cruz le da sentido a todo dolor, sufrimiento, contrariedad, a tu historia. Quizás has vivido cosas muy difíciles en tu vida. Claro que sí. Yo quiero decirte que Jesús ha estado contigo. Si estás escuchando esta palabra, esta predicación, este momento, es porque Jesús siempre ha estado contigo. Jesús, aquel ladrón que estaba a su lado en la cruz sufriendo en ese momento de muerte, de humillación, ante la petición de aquel hombre, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, en el paraíso, en tu reino. ¿Saben? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús desde la cruz te dice, he estado contigo, estoy contigo, doy sentido a tu dolor, a tu sufrimiento. Número 2, Jesús desde la cruz da muerte al odio, al resentimiento, a toda enemistad. Y número 3, desde la cruz hay salvación, hay victoria, hay sanación, hay libertad, hay vida. Así que la cruz, pongámonos delante de ella y que la cruz sea nuestra gloria, como decía San Pablo en Gálatas 6:14, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Él es nuestra gloria. Amén. Terminemos este momento una vez más con este hermoso canto, mirando la cruz de frente, de una manera distinta. Gracias, Señor Jesús, porque hoy me das una mirada nueva, Jesús, para contemplarte en la cruz. Gracias, Jesús, porque desde tu cruz le das sentido a mi historia, a mi vida, a mi dolor, a mi sufrimiento, a lo difícil que he vivido. Gracias, Jesús, porque me amaste y te entregaste por mí. Porque al contemplar la cruz me doy cuenta que nadie me ha amado como tú y nadie me amará como tú. Jesús, gracias porque en la cruz nos has perdonado. En la cruz nos sanas, nos liberas. Gracias. Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús.
hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Sigan en sintonía de Radio Fides 93.1 FM. Gracias a los que se han unido a la transmisión, al Facebook Live Radio Fides, comparta la transmisión, y a todos los que nos ven a través de San José TV. Pueden encontrarme en Facebook como Francisco Javier Araya. Y ánimo, ánimo y adelante, sigamos viviendo un tiempo de gracia. Bendiciones. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.